Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es una vez más estar aquí en Entre tú y Dios. En una ocasión alguien se me acercó, un discípulo se me acercó y me preguntó: pastor, pero siendo Dios tan bueno, ¿por qué no todos van a ser salvos? Y de ahí sale el tema del día de hoy. ¿No todos serán salvos? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Así es que vamos a leer en Juan capítulo 3, donde empieza el primer versículo diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Más abajo en esa misma conversación es donde el Señor declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oye bien, todos podemos ser salvos. Se nos da la misma oportunidad, pero ¿por qué no todos serán salvos? Bueno, el Señor Jesús es quien está diciendo que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, óyeme bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos hablado de las leyes de la hermenéutica y de la homilética. En la ley de la hermenéutica, naturalmente, lo que es verdad, negativamente, si usted lo torna positivo, se espera que usted tenga una respuesta opuesta. Aquí lo mismo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, para esto él dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, y qué de todo aquel que no cree. El que no cree entonces no puede tener vida eterna. Francamente hablando, el que no cree tendrá muerte eterna. Y para esto estamos nosotros en el día de hoy. Para esto estás tú, iglesia, discípulo. Nosotros hemos de decirle al mundo la verdad. Y la verdad es que el que viene a Cristo está salvo. Pero el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que el Mesías fue enviado por Dios y lo recibe, entonces ese es el que está condenado. Pero el Hijo de Dios no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por él. Hemos hablado ya de la carretera romana de la salvación, ¿ok? Y yo quisiera en el día de hoy llamar tu atención a estos 4 pasos. Número 1, la necesidad humana. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos somos pecadores.
Esto quiere decir que ninguno de nosotros merece la gloria de Dios. O sea, necesitamos entonces ser perdonados. Necesitamos ser salvos. Y oye bien, segundo punto, la paga del pecado. Romanos 6:23 se le llama la carretera romana de salvación, porque en el mismo libro de Romanos está el plan de salvación. Y aquí en el 6:23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la dádiva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La paga del pecado es la muerte, pero luego viene la provisión de Dios, que es la vida eterna. Ahora vamos a concentrarnos aquí primeramente. La paga del pecado es la muerte, y sabemos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, merecemos la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. O sea que nosotros ahora de ahí vamos a la provisión, y la provisión de Dios es el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la provisión de Dios. Cristo murió por nosotros. O sea, mis amados hermanos, aunque todos estamos destituidos por nuestro pecado, todos recibimos la misma paga. La paga del pecado es muerte, pero esto no es lo que Dios quiere en tu vida. Ahora la opción está delante de ti. Si tú crees, tú eres salvo. Si no crees, naturalmente eres condenado. Y esto es fidelidad de Dios. Dios quiere que tú te salves, pero tú no eres un robot, tú no eres una computadora, tú no eres una máquina, tú eres un humano, y a ti se te dio el poder de la decisión. Tú decides en el día de hoy. Entonces aquí dice la palabra de Dios que podemos tener vida eterna en Cristo Jesús, porque nosotros naturalmente podemos decidir que Jesucristo es Señor de nuestras vidas. Ok. Ahora, la respuesta de nosotros es lo que marca la diferencia. Ya el plan de salvación está ahí. El Señor quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de su verdad. Esta es la voluntad perfecta de Dios. Pero Él te dice a ti, si tú recibes a mi Hijo, si tú confiesas a mi Hijo delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre, dice el Señor Jesús, que está en los cielos. Pero si tú me niegas a mí delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Yo creo que esto es fidelidad, y naturalmente está en nosotros ahora, porque ya Jesús hizo lo que Él tenía que hacer. Ya Jesús subió a la cruz del Calvario, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, yo quisiera que tú le dieras like, le dieras share, que tú participes, amén, de este Facebook Live en esta hora, que tú te levantes y tú compartas con tus amigos para que ellos también sean salvos. Eso es lo que queremos, que todos se salven. Ahora, la respuesta de la humanidad debe ser esta: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Si tú serás salvo. Así que esta es la carretera romana de salvación. Primeramente está la necesidad humana, porque hemos pecado. Segundo, está la paga del pecado. Se nos dice, se nos predica, se nos enseña. Tercero, está la provisión para salir del pecado y vivir para Dios, que es recibiendo a Jesús. Y número 4, nosotros tenemos que participar. Tenemos que confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón, naturalmente, que Dios Padre le levantó de entre los muertos. No debe de haber confusión en esto. Esto no es negociable. Ya el Señor nos ha dicho que nosotros podemos ser salvos. O sea, ¿serán todos salvos? No,
pero esto es por decisión propia, no decisión de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él, naturalmente, como Dios, que nos dio libre albedrío, que nos dio el poder de la decisión, Él ahora espera que con toda la sabiduría que Él te ha dado, el conocimiento, el entendimiento espiritual, que tú decidas apropiadamente y que tú salves tu vida y que también participes en el plan de salvación para que otros se salven. Esto es lo que quiere Dios, que todos nosotros vengamos al arrepentimiento. Oí a un predicador en una ocasión narrar una historia que se me ha quedado toda la vida, y claro está, la he compartido con ustedes numerosas veces, y me dice alguien, siempre le sale diferente, pastor. Bueno, sucede que un hombre de Dios estaba buscando hacer la voluntad de Dios, y de repente vino la voz de Dios sobre él y le dijo, ve ahora al manzanal y predica mi palabra. Bueno, él fue al manzanal, él sabía dónde estaba el manzanal y él sabía que Dios naturalmente lo enviaba allí porque le había hablado. Y el hombre fue allí diciendo, bueno, yo no sé lo que va a tener el Señor para mí aquí, pero aquí estoy. Hermanos, y el hombre dijo, pero yo no veo a nadie, ¿a quién le predico aquí? Porque el Señor me mandó a predicar. Nadie estaba allí. De repente empezó a llover, y a llover, y a llover. Y el Señor le puso en el corazón, predica. Y el hombre bajo lluvia y sin nadie, sin audiencia, empezó a predicar. Mis hermanos, mis amados, Dios nos llama hoy. Vamos a venir al arrepentimiento. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos ha provisto a Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Ven a Cristo ahora. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. De repente, él oye una bulla. Y no era de la lluvia, aunque estaba bastante lluvioso allí. Y la lluvia hacía naturalmente su bulla normal. Pero aquí él oyó algo, que alguien se estremecía. Y de repente miró hacia un árbol y de allí caía un hombre. Y el hombre vino corriendo hacia él. Y le dijo, yo estoy aquí, hermano, y yo vine aquí a suicidarme. Pero he escuchado su sermón y quiero recibir a Jesucristo como Señor de mi vida. ¡Oh, aleluya! Jesús le habló a este hombre por su espíritu, a que viniera al manzanal donde no se esperaba nadie, menos bajo lluvia. Pero allí había una necesidad. Allí había alguien que estaba diciendo, yo necesito también al Señor, pero no lo sabía, creía que era el fin de su vida. Pero alguien obedeció a la palabra de Dios, y ese predicador logró que ese mensaje de Dios que salió de su boca voluntariamente tocara la vida de alguien. No, el predicador no es quien convierte. El predicador ni sabía que esa persona estaba ahí. El predicador tal vez ni tenía conciencia de las palabras que él hablaba. Pero ese hombre que estaba allí en necesidad entendió que tenía que ser salvo y vino a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En una ocasión yo tuve una experiencia personal. Mis amados, yo tuve un sueño en el cual yo estaba en alta mar y había agua por todos lados, yo no veía tierra, y de repente delante de mí yo vi una pequeña embarcación. Yo estaba en una mayor, pero esta persona estaba en una menor, y la persona empezó a gritar, me ahogo, me ahogo. Cuando yo vine a ver, se estaba hundiendo la barca, y yo conocía a ese hombre. Era un amigo mío alemán que no hablaba español, pero él estaba gritando, Lord God, save me. Lord, please save me, I'm drowning, I'm drowning. Y yo me lancé hacia allá porque yo quería que él se salvara. De repente apareció esa figura gigantesca que yo conocía ya. Y el Señor me dijo en esa visión, dile a él, a tu amigo, dile que yo soy el salvavidas. Oh, mi amigo estaba gritando porque yo le salvara la vida.
pero Jesús se apareció allí en medio de la mar y dijo: yo soy el salvavidas. Hermanos, yo desperté. Y luego que vi a mi amigo, le dije: amigo, quiero sentarme contigo, dame 2 minutos. Y le relaté ese sueño. Cuando iba a terminar ya de hacer el sueño, me agarró por un brazo y me dijo: yo no te conté a ti ese sueño. Digo yo: hermano, el que te contó el sueño fui yo. Me dijo: yo tuve un sueño así. Yo me estaba ahogando y yo vi que Jesús venía y me decía: yo soy el salvavidas. Digo yo: wow, qué grande es Dios. Y él me dijo: y tan pronto tú me relataste tu sueño, yo sé que fue Dios que me habló. Mis hermanos, este hombre era un ateo, era un científico, un hombre que daba mentalmente para cualquier profesión. Y él dijo en aquella hora: yo recibo a Jesucristo como Señor de mi vida. Yo no conocía tanto al Señor como ahora, pero sí le dije: tienes que venir conmigo al templo. Y fuimos al templo. Y tan pronto el pastor que predicó ese día hizo el llamado, yo era un pino nuevo. Mi hermano empezó a caminar hacia el altar y entregó su vida a Jesucristo. Yo vine a decirte hoy que el Señor quiere salvarte. Y así como él habló con Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que conocía todo el Torá, él le dice al Señor: Señor Jesús, yo sé que tú vienes de Dios, mira todas las señales que tú haces, pero esto que tú me estás explicando yo no lo entiendo. ¿Cómo es que un hombre viejo va a nacer de nuevo de dentro de la matriz de su mamá? Yo no quepo ahí ya. Él no entendía. Y Jesús le dijo: mira el viento, tú no lo ves, sin embargo el viento está ahí. Así mismo está Dios, así mismo está tu salvación en este día. Tú que estás compartiendo conmigo en esta hora, yo te digo a ti: no todos serán salvos, pero tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo y tú puedes ser salvo en el día de hoy. O mi hermana, usted puede ser salva en el día de hoy simplemente recibiendo a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es el único que salva. Y Jesús viene pronto. Jesús viene secretamente. Sí, Él va a llamar a su iglesia, pero Él viene donde todo ojo le verá. Y todo ojo le verá y mirará hacia el cielo. Y el Señor le dirá: yo soy el Señor. Ya será tarde. Tú necesitas recibir a Cristo antes que Él venga. Porque aún antes de la muerte, mientras tú vives aquí en la tierra, es tu tiempo de tú recibir a Jesús. Porque una vez mueres, lo que viene es el juicio. El Señor te está llamando en este día. Yo recibo en mi corazón que debo de insistir. El Señor te está llamando en este día. No todos serán salvos, pero tú puedes ser salvo porque tú estás escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llegando a tu vida. El mismo Pedro dijo en una ocasión: en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es Cristo Jesús. El Señor te está llamando en el día de hoy. Ven a Cristo, que Él te llama. Recordemos qué sucedió en la Biblia en Jericó. Jesús fue y predicó en una gran campaña en Jericó. Y allí había un hombre corto de estatura llamado Zaqueo. Él era recaudador de impuestos, considerado un traidor que le quitaba los impuestos a los hijos de Israel para dárselo a los romanos, naturalmente él tomando su comisión. Y Zaqueo, como era corto de estatura, se subió a un árbol sicómoro y de allí él estaba viendo a Jesús. De allí él se deleitó en la enseñanza del maestro. Y tan pronto el maestro terminó de predicar la gran campaña, pasaba él por debajo del árbol sicómoro y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo llegue a tu casa, que yo pose en tu casa. Y allí, estando en su casa, Jesús le dio más palabra. Y luego Zaqueo, compungido, se puso de pie
y dijo: Señor, yo devuelvo 4 veces todo lo que yo tomé de mis hermanos. Y Jesús le dijo a la gente que estaba allí: de cierto que este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús está buscándote en el día de hoy. No corras de Él. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día en que tú recibes a tu Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es tu día, mi amado hermano y amigo. Hoy es el día tuyo. Hoy es el día de tu salvación. Mira, no hay nada que yo me he gozado en la vida. Y yo puedo decir que he tenido una larga vida. Fui muy desobediente cuando joven y por eso entiendo la desobediencia, aunque nunca la acepto. Siempre desafío a los hombres y a las mujeres a que pueden obedecer, a que pueden hacer algo grande para Dios, y no me voy a dar por vencido, porque Dios es demasiado bueno, y el mismo Jesús de la Biblia es el mismo del día de hoy, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese mismo Jesús que levanta a los muertos en la Biblia, lo levanta en el día de hoy. Yo vi un hombre levantarse de entre los muertos, luego que los paramédicos lo declararon muerto y simplemente nos estaban dando tiempo a que oráramos. Oren ustedes todo lo que ustedes quieran, pero esa persona resucitó y damos gracias a Dios porque vivió 10 años o más. Luego vivió 10 años o más. Él resucitó en esa hora, pero él estaba gravemente enfermo, pero duró 10 años. Y yo quiero decirte que esos milagros no se comparan al milagro de la salvación. Yo he visto paralíticos que se han levantado. He visto personas, 4 mujeres de esta misma congregación que pastoreamos Heaven Elevation en el Bronx, 4 mujeres con cáncer terminal. Todavía están por ahí, ninguna ha muerto. Gloria a Dios. Pero esos milagros son pequeños para el milagro del cual estoy hablando en el día de hoy. ¿Sabías tú que mucha gente se va a sanar de enfermedades? ¿Sabías tú que muchas personas van a entrar y van a experimentar milagros? Pero luego, si no reciben a Jesús, si no les sirven a Jesús, ¿de qué va a valer esto? Porque es mejor que entraran al reino de los cielos con un brazo y no 2, con una pierna y no 2, que no entrar y quedarse fuera, donde está el crujir y el reñir de dientes. Si tú entiendes eso, óyeme bien lo que te voy a decir ahora. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo: ven a mí, acércate a mí. Tengo cosas grandes para ti. El Señor te llama en el día de hoy. Y el Señor te está diciendo: ven a mí, que yo te salvo en este día. Hermanos, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Estas palabras que estoy pronunciando hoy, las estoy repitiendo porque son las palabras de Jesús el Maestro. Él te está llamando en este día. Y por esa razón he compartido contigo la carretera romana de salvación. Y la repito. Y también está en el bosquejo. Búsquelo, por favor. La carretera romana de salvación es una estrategia de evangelismo que tú puedes usar. Te desafío a que la uses. Yo me he ganado millares de personas con la carretera romana de salvación, primeramente presentando la necesidad humana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, número 2, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y luego viene la provisión de Dios, y es esta: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que en vez de morir nosotros, Jesucristo nos quitó del medio y se puso Él. Esto se llama sustitución. Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado para que tú y yo hoy seamos libres. Pero tú tienes que recibir a Jesús como yo lo recibí, como muchos lo han recibido. Hoy te toca a ti. Hoy es tu hora. Yo quiero que tú me escribas ahora mismo en este Facebook Live y tú digas: pastor, estoy recibiendo a mi Señor Jesucristo en esta hora. Y si quieres, déjanos tu número de contacto y nosotros te contactaremos y
te invitaremos también a nuestra casa, a la casa de Dios, Heavenly Vision, como también podemos visitar tu casa, porque algo grande pasa cuando Jesús llega a tu casa. Luego viene la respuesta tuya, naturalmente. Tú eres el que tiene que responder si tú aceptas esta provisión o no. La provisión de Jesús como el Señor de tu vida. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ven y recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y tú serás salvo. Qué bueno es el Señor. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por la vida de tu familia. Y luego de tú recibir la salvación, haz lo que yo estoy haciendo. Dile a otros que Jesús es bueno. Dile a otros que Jesús le ama. Te bendigo a mi hermano, mi hermana. Voy a orar por ti en esta hora. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo oro por milagros en esta hora. Todo el que esté enfermo, sea un simple dolor de cabeza, como también sea, Señor, oh Dios, alguna complicación, como cuestiones en el corazón, tal vez, como dijo la hermana Jen, necesito un páncreas nuevo. En el nombre de Jesús, Señor, tú puedes, tú tienes el poder de la creación, tú eres Dios. Te pedimos que esos riñones sean nuevos, te pedimos que esos pulmones sean nuevos, te pedimos que esos riñones sean nuevos, que ese corazón sea nuevo, que los órganos vitales sean nuevos, completamente, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Tú eres bueno, tú eres grandioso y hermoso. Thank you, Lord. Aleluya. Amén. Qué bueno es el Señor, te bendecimos. Y tú sabes que estamos aquí haciendo estos lives para ti y para toda la humanidad. Lo que queremos es que cada uno de ustedes sea salvo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Ven a Cristo Jesús en esta hora. Él te llama. Amén. ¿Serán todos salvos? No todos, pero sí los que reciban a Jesús como el Hijo de Dios. Recíbelo.